La volta que començarà d'ací poc més. Con los años, con el mercado único, la entrada del euro se ha acabado desviando en enfocarse y proteger por los mercados financieros, los mercados especulativos y la banca, y se ha olvidado de por qué realmente se fundó la Unión Europea. El Parlamento puede hacer cosas y entender que eso que estamos diciendo, eso que estamos proponiendo, es absolutamente necesario para cambiar España, Europa y el mundo cuando se pueda y como se pueda, pero que eso hay que hacerlo y cuanto antes mejor. Y además estamos embarcados en la primera experiencia de primarias abiertas que se va a dar en el Estado español. Las políticas de la troika no puede tampoco rendirse ante las multinacionales y los mercados. Tampoco puede abandonar la lucha caldera contra el cambio climático. Y ahora, Guillermo Rodríguez. Una peor parte. Desempleo, juventud, precariedad. Los que podemos nos vamos en esta movilidad forzada y los que no se quedan dentro. La verdadera crisis en nuestro país se debe principalmente a la crisis democrática, a la crisis de las instituciones y en financiar un cambio de modelo productivo y energético. Pues si no hay una voz fuerte del Parlamento verde, yo no me quiero imaginar pues temas de importantes y impulsando el empleo verde, por ejemplo la apuesta con las renovables, pues cifras de la Oficina Económica del Gobierno español pues sitúan que la creación de empleo podría llegar a un 2,7 y ahí solamente estamos hablando de actividades relacionadas con el medio ambiente. Yo en empleo verde me gusta incluir a cualquier trabajo o sector pues, que trabaje por una sociedad más justa, y ahí pues se podrían incluir pues, la sanidad, la educación, la cultura y pues, hasta la banca ética. Por ejemplo, apostando por renovables, pues sabemos que para valorar la importancia de las elecciones europeas, tal vez las más importantes. También Redes muy justamente decía que era muy equilibrado, que todos los ámbitos de la política son tremendamente importantes y por supuesto que es así. Pero en este momento está desequilibrada esa importancia reflejada en las elecciones y en las europeas. La gente participa poco y si participa va a votar por lo que pasa en su barrio, en su ciudad, en su comunidad autónoma y no por lo que realmente importa en Europa. Europa es muy importante por muchísimas cosas, por la predominancia de la legislación europea sobre las legislaciones nacionales, por la financiación que muchísimos proyectos tienen o pueden llegar a tener. Y hay un valor. Es fundamental implicarse en tener un buen resultado en las elecciones europeas, porque tenemos que empezar a cambiar las cosas allí. No hay soluciones locales a problemas globales. Y tenemos un problema de legitimidad del proyecto europeo, de déficit democrático del proyecto europeo y de incluso un riesgo de que en estas próximas elecciones europeas haya una mayoría euroescéptica que ya sea el Parlamento Europeo. Tenemos que combatirlo. Responsabilidades, transparencia, control, visualizaciones. actualmente no existen. Ese pequeño nacionalismo que está muy